pues tiene una voluntad indeclinable de cumplir los acuerdos. Yo, que soy testigo de primera mano, he visto cómo en el gabinete el presidente ha dicho permanentemente: es que no es el DAPRE, no son los funcionarios que estamos aquí los encargados de implementar el acuerdo, no es Danilo solamente el único encargado, o Gloria la única encargada de implementar el acuerdo. El presidente lo ha dicho en todas y cada una de las reuniones de gabinete en las que está, que este es un gobierno, que todo el gobierno está comprometido con implementar el acuerdo. Desde cualquier ministerio, el que ustedes sientan, el del deporte o el de minas y energía, que le sientan ustedes que no tenga tanta relación, todos los ministros y todos los funcionarios, senador Cepeda, tienen la instrucción clara y permanente del señor presidente de que este tiene que ser un gobierno de paz. Y él lo ha llamado un gabinete de paz. Luego, todas las acciones que hace el presidente, que toma el gobierno, son acciones enfocadas a la implementación de los acuerdos. Uno, pues porque es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de un gobierno, como lo ha dicho él. Dos, porque si se quiere hacer la paz total con otros grupos irregulares, pues claramente si no se cumple con el primer acuerdo, pues va a ser muy difícil hacerlo con los demás, porque solo el cumplimiento genera la confianza suficiente para hacer nuevos acuerdos. Y tercero, porque definitivamente muchos de esos acuerdos realmente atacan parte de los problemas trascendentales y estructurales del desarrollo en Colombia, como lo es, por ejemplo, la tenencia de la tierra. Ese acuerdo habla claramente de una redistribución de la tierra. Si en Colombia no hay una redistribución de la tierra, claramente va a ser muy difícil que podamos tener desarrollo, como lo han dicho los economistas. Se necesita capital, trabajo y tierra para que haya desarrollo. Luego, si no hay tierra en muchas manos, pues va a ser muy difícil de que exista desarrollo, de que exista paz. En los acuerdos, ¿cómo? Porque digamos es que un poco el tema de la implementación, y esto aquí están varios de los firmantes del acuerdo, el tema en cuanto a la implementación, y obviamente el mejor acuerdo es el que se firmó, no voy a criticar el acuerdo, pero sí quedó un poco complejo, digo yo desde el punto de vista administrativo, las entidades que están encargadas de implementar la paz. ¿Por qué lo digo? Porque quedó el DAPRE, esto no lo decidió el gobierno de Gustavo Petro, ni mucho menos mi persona, esto es de los acuerdos de paz que se arreglaron en La Habana o en el Teatro Colón. El DAPRE queda como responsable de la parte administrativa y financiera del cumplimiento de los acuerdos, pero el encargado de la política pública, es decir, del diseño de la política de paz, es el Alto Comisionado para la Paz, y en ese momento el Alto Consejero para la Estabilización, dos de ellos que además dependen del DAPRE. Entonces, como que usted tiene una persona que administrativamente, supuestamente, está dentro de la estructura del DAPRE, pero técnicamente diseña la política y le reporta directamente cómo funciona en la realidad, y ha funcionado en todos los gobiernos, directamente al presidente. Y luego de eso crearon varias entidades, la ARN, la Agencia de Reincorporación, que aquí está su directora, crearon la Agencia de Renovación del Territorio, que aquí está su director, que además a su vez le incluyen una unidad, que es la unidad del PENIS, o la unidad de sustitución de cultivos, que lo llaman, digamos coloquialmente, la J, pero se la ponen debajo de la ART, pero además se la entregan, pero con autonomía presupuestal. Luego, digamos, es como una especie de galimatías también, porque directamente el director de la ART aquí presente, perdón, del PENIS, como se conoce coloquialmente, de sustitución de cultivos, también reporta, digamos, o al comisionado o al presidente directamente. Y a todo ese, digamos, lleno de entidades
la agencia de reincorporación, la agencia de renovación, la agencia de sustitución, la alta consejería, en este caso la unidad, le suman unos ejecutores que son el Fondo Colombia en Paz, y todas estas entidades no funcionan técnicamente como entidades, sino como subcuentas que ejecuta el Fondo Colombia en Paz, una fiducia, donde ellos tienen que ir a presentar sus PPOs, sus proyectos, para que esa fiducia termine ejecutando esos recursos. Entonces, si ustedes lo escuchan acá y si me escuchan a mí, y lo digo además con ánimo constructivo, realmente el sistema es complejo, es un sistema complejo que tiene demasiados elementos y que obviamente genera muchas veces lentitud y genera confusión. Pero además a eso hay otro fondo que es antiguo, que es el Fondo Paz, y hay otros recursos de paz que están en el DPS, y además está la Agencia Nacional de Tierras aquí presente, que aunque no hace parte técnicamente del DAPRE porque es del Ministerio de Agricultura, pues tiene nada más y nada menos que el primer punto del acuerdo, que es todo el tema de redistribución de tierras. Entonces eso hace que el sistema objetivamente es un sistema complejo, un sistema difícil, que este gobierno está tratando o está haciendo de coordinar, y que está tratando de ver cómo ordena y le pone el acelerador a eso. Porque lo digo además con conocimiento de causa. En el gobierno pasado, por ejemplo, lo que era el Fondo Paz, ¿no? Los fondos no eran para hacer la paz, eran para financiar las fuerzas militares. Entonces, tengo las pruebas y la información clara y contundente que lo que hacían con los fondos, por ejemplo, de paz, era financiar, comprarle equipos militares a las fuerzas militares, drones, camionetas, chalecos blindados, camisetas para la policía. Inclusive llegaron a comprar hasta equipos de interceptación. Yo lo primero que tuve que denunciar cuando llegué es: ¿qué hace el DAPRE comprando equipos de interceptación? Muchos de ellos inclusive utilizados para chuzar Cepeda a muchos miembros, inclusive de la oposición. Inclusive tenemos la teoría, la presunción, lo estamos investigando, que hasta el propio candidato Petro fue chuzado con los propios equipos que compró el DAPRE en su momento de interceptación. Entonces, realmente eso estaba desordenado. Como lo dijo aquí el comisionado, eso no tenía recursos, no había voluntad política. Lo que se ha dedicado al gobierno del presidente Gustavo Petro es, pues, sin poderlo cambiar, porque nosotros no podemos cambiar nada, excepto que el componente de comunes, aquí que está Rodrigo, que va con nosotros a CECIBI, pues acepte que haya un cambio. Pues eso no se podría cambiar, tendría que ser así, porque eso es parte de los acuerdos. Entonces, lo que intentamos en la primera reestructuración del DAPRE, y lo digo con objetividad, fue tratar de unificar la política de paz. Había, digamos, históricamente una especie como de discusión. Entonces, una cosa decía el comisionado y otra decía el de la implementación. Un poco una cosa decía el que ponía la plata y otra cosa decía el que dirige la política. Un poco lo que es. Entonces, en las discusiones con el comisionado, acordamos que hubiera una sola persona responsable de la política, que fuera el comisionado de paz, una persona que solo respondiera por toda la política y que todo estuviera bajo su dirección, creando una unidad de implementación para evitar ese debate que se presentaba internamente en quien dirigía la política y en quien manejara la plata. Porque no tiene sentido que si uno maneja la política, pues no maneja la plata, y si uno pues no maneja la política, pues cómo no, si uno maneja la plata, pues cómo no va a dirigir la política. Eso tiene, digamos, una cosa de perogrullo. Hubo varios comentarios sobre el tema y es la pregunta principal de su debate, senador, lo respondo con todo el cariño. A pesar de que la unidad se le entregó autonomía presupuestal, se le entregaron muchos más de los recursos que históricamente tenía, se le asignaron las funciones que tenía la alta consejería, pues digamos que a mucha gente, en especial a la CECIBI, a algunas personas de la CECIBI, pues les parece que era mejor
la alta consejería como estaba diseñada antes, es decir, un comisionado de paz y un alto consejero. El presidente escuchó esas voces en varias reuniones donde se las manifestaron y nosotros hoy estamos trabajando en, eso es un decreto, pues digamos, eso no tiene ningún misterio, en recomponer ese decreto que ya se lo entregamos a la CECIBI, el decreto como va a quedar para opinión del componente comunes, y ya también Gloria está trabajando en cómo podría ser, y ya queda a juicio el presidente pues tomar la decisión si crea nuevamente la consejería y qué funciones le da, y obviamente cómo o qué persona o el que considere, si Gloria o cualquier otra persona que asuma esa responsabilidad en el tema de la alta consejería para la implementación. Ya es una decisión del señor presidente. Pero me parece importante darles algo que sí es fundamental, y es que alguien decía que el amor o las políticas públicas se demuestran es con presupuesto. Lo decía, creo que Danilo en su intervención lo decía claramente, y es que muchas de todas estas decisiones políticas que se tomaron frente a los acuerdos de paz, pues no tenían recursos. Uno lo va a decir ahora, aquí Felipe Tascón, que además es un funcionario supremamente juicioso y conocedor del tema, que cuántas familias, Felipe, solo para contarle al país, de sustitución de cultivos hicieron en los 4 años. 386 familias. Del acuerdo de paz, hace 8 años, firmado por las FARC, donde se decía que los que se sustituyeran los cultivos les iban a dar recursos para sustituir sus cultivos o para hacer proyectos productivos, en los últimos 4 años solo se dieron recursos a 356 familias. Como lo ha dicho el presidente, eso no es mentiras. Yo sé que incomodó al expresidente Duque, pero eso no es mentiras. Eso no es mentiras. Los recursos para el cumplimiento de los acuerdos de paz no estaban, no se hicieron y no hubo voluntad política para cumplirlos. Y ahí es una cifra que lo puede de pronto terminar ahora Felipe. Entonces, en este gobierno se retomó no solo la política, la voluntad política, sino que se retomaron los recursos. Nosotros desde el DAPRE, desde el año pasado, con la anuencia de la reforma tributaria que todavía no se ha aprobado, pero con los recursos de este año, nosotros adjudicamos solamente para este año, óigase bien, en sustitución, en PENIS, 1.100.000.000 pesos que están para este año. Y ese billón le va a permitir a Felipe cumplir este año el 50% de los compromisos de todas esas familias, que no sé cuántas son, 10.000, 99.000 familias que no se les cumplieron durante estos últimos años y que ya están los recursos para este año cumplir la mitad y el otro año la otra mitad, porque es una inversión casi de 1.200.000.000.000 y se está, con una sugerencia que hizo Gloria, adjudicándole inclusive más recursos. Si ustedes miran, hoy PENIS tiene más recursos que cualquiera en inversión, que el 70 o el 80% de los ministerios de Colombia. ¿Y eso por qué? Porque si erradicamos la coca a través de oportunidades económicas para las personas, pues vamos obviamente a eliminar la guerra, y eso tiene todas unas repercusiones, pero además vamos a potencializar las zonas con todos esos recursos. La ART, que la dirige Raúl, que además se le van a adjudicar más recursos, nunca había tenido tantos recursos, le adjudicamos este año, y eso porque fue la capacidad que dijo Raúl que podía adjudicar. El año pasado apenas llegamos 255.000 millones, este año 300.000 millones, luego Raúl tiene en caja hoy para cumplirle a todos esos municipios, en el trabajo que seguramente les va a explicar, no me voy a adelantar ahora en detalle, en lo que tiene que ver con los municipios PEDES, los grupos motor, que lo explicó muy bien el comisionado, no voy a repetirlo. Tiene en caja hoy 555.000 millones, casi medio billón de pesos, para empezar hoy a trabajar en el cumplimiento de los programas PEDES, que también fueron bastante rezagados en los recursos.
La unidad de implementación que dirige Gloria, hablo solo de funcionamiento, porque la inversión es toda la que se está hablando acá, se le adjudicaron 15.000 millones de pesos, para que ustedes más o menos lo calculen, el año pasado tuvo 6.000 millones de pesos, solo para el tema de funcionamiento, lo que implica, y lo sabe el componente común, es que la CECIBI nunca fue financiada por el gobierno, por lo menos no por el pasado, y que nosotros hoy vamos a ayudar a financiar la oficina, los asesores, el seguimiento de todos, o por lo menos los miembros de la CECIBI, que en los 4 años, pues sí, había CECIBI, pues no les daban plata a estos pobres, no había una oficina, no se le podía pagar una secretaria, no había una persona que hiciera seguimiento, pues si usted le dan el título, pero no le dan con qué, pues obviamente no tiene cómo cumplir sus funciones. Nosotros hoy dentro de esos 15.000 millones, ya Gloria no sé al fin en qué quedaron, pero ella está trabajando fuertemente en poder financiar el funcionamiento de la CECIBI con recursos públicos. Y esos recursos nosotros se los dejamos. Y está la unidad de reincorporación, que le aprobamos 193.000 millones de pesos para que cumpla sus funciones con las nuevas iniciativas que tiene Alejandra Miller, que también está haciendo un gran trabajo. Entonces, lo que les queremos decir es que aquí casi hay más, 1.8 billones que el gobierno adjudicó a los temas de paz, sin contar lo que hay en reforma agraria, que son casi 5 billones adicionales, y lo que se está haciendo en la Agencia Nacional de Tierras, etcétera. Estoy hablando solo lo que le corresponde al DAPRE, no al gobierno, no al trazador de paz, que está mal diseñado, pero que tiene, digamos, más de 8 billones, que es todo lo que se gasta en paz en todas las entidades, en lo que tiene que ver al DAPRE. Hoy adjudicado 1.5 billones en todas las entidades y 300.000 millones que quedaron en Hacienda para que la entidad que avance más rápido en ejecución, pues si le adjudiquen adicionalmente esos recursos, porque entenderán ustedes que ejecutar 1 billón de pesos este año para Felipe, o 550.000 millones para Raúl, o 200.000 para Alejandra, pues implica un reto de ellos de un tamaño enorme, porque nunca en la historia de Colombia, nunca nadie de esas entidades con unos equipos pequeños que han tenido, pues ha ejecutado tantos recursos. Luego el problema hoy de la implementación de la paz, a mi juicio, querido senador, si lo quiere dejar usted como una conclusión, y querida presidenta, hoy no pasa por la voluntad política, que está toda. Hoy no pasa por los recursos que gracias al pueblo colombiano nos aprobó parte de la reforma tributaria, y la voluntad del presidente y el ministro de Hacienda y los ministros de otorgarlos están. Faltan víctimas y faltan tierras, estoy hablando, no faltan recursos en estas unidades, obviamente en tierras, en víctimas falta mucho más, estoy hablándolo así. Hoy realmente el reto de la implementación de paz está en la ejecución, en que cada uno de estos funcionarios, de nosotros, los funcionarios del gobierno, se pongan a la tarea, como lo están haciendo bien, porque hemos estado pendientes realmente de ejecutar los recursos. Si los recursos se ejecutan, se recursan bien, comprometidos, como lo ha dicho el presidente, con las comunidades, por un poder popular, seguramente sí va a haber un salto cualitativo en la implementación. No la hará toda lista el gobierno, porque quedan otros 4 años, pero sí estoy seguro que este será el gobierno que en la historia de Colombia haga más por el cumplimiento de los acuerdos y en la construcción de la paz total.